Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, vamos hoy ya a la segunda clase de apologética, que como sabemos están tratando sobre el orden del universo, la clase número 2. Y el tema es las galaxias y el átomo. Para eso vamos a hablar del macrocosmos y el microcosmos. Y aquí tenemos ejemplo gráfico de lo que esto significa. A la izquierda que tenemos, bueno, pues tenemos un telescopio, telelejos, ver, y a la derecha que tenemos un microscopio, micro pequeño, ver. Este es el telescopio más grande del mundo en China, tiene 4.450 paneles que forman el gran disco. Y también existe el microscopio de efecto túnel, que tiene la capacidad ya de tomar imágenes a nivel molecular e inclusive atómico. Estos instrumentos, estos dos instrumentos que la ciencia ha creado con el fin de investigar, pues nos demuestran la existencia de los dos mundos, el mundo del macrocosmos y el mundo del microcosmos. El mundo de los astros y las galaxias es el macrocosmos, o sea, un cosmos inmenso, gigantesco, mientras que el mundo de las moléculas y los átomos es el microcosmos, o sea, un mundo pequeño hasta casi lo infinito en su pequeñez. Bueno, esto es el macrocosmos y el microcosmos. En ninguno de estos dos mundos, o a ninguno de estos dos mundos, el hombre le ha visto fin. Ni mirando hacia el espacio con esto, cada vez el hombre crea telescopios más potentes, como este ahora de China, que es el más moderno, con el afán y ver qué hay hacia afuera, qué hay hacia el cosmos, hacia los planetas, los satélites, los soles, todo esto por ahí para allá. Y entonces, con todos los telescopios modernos estos y con todo el alcance que han tenido para mirar en el espacio, no le ven el fin del mundo cósmico. Y los microscopios pues igual, están tratando de ver hacia lo pequeño y no le ven tampoco el fin a estas dos dimensiones de la existencia. Cuando en ámbitos científicos o filosóficos se habla del cosmos, se hace referencia a estos dos mundos, podríamos decir, a estas dos dimensiones de lo grande y de lo pequeño. Ahora vamos a ver la definición que hacen los materialistas de este concepto del cosmos. Aquí tenemos los paradigmas, podríamos decir, del materialismo, Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin. Veamos, escuchemos al mismo tiempo lo que explican los materialistas sobre el concepto del cosmos. El cosmos es un sistema ordenado y con equilibrio, que no se conduce por las leyes humanas, ni por leyes sobrenaturales, solo por las leyes naturales. Por oposición al caos, como un estado de desorden y sin sistema, cosmos significa un sistema ordenado del universo, como un todo íntegro sujeto a las leyes del movimiento de la materia. El materialismo dialéctico enseña que el universo es uno y su unidad radica en su materialidad. Vladimir Lenin, el principal líder de la revolución bolchevique rusa, escribió así: el cosmos es el movimiento de la materia sujeto a leyes. Bueno, en esta declaración, pudiéramos decir, de principios de los materialistas, hay algunas cosas que están en contra nuestra, como este concepto de que no se conduce por las leyes humanas ni por leyes sobrenaturales, solo por las leyes naturales. Pero hay otros conceptos que ellos expresan aquí que realmente nos sirven, nos ayudan en nuestra exposición apologética. En esta definición materialista hay cosas desfavorables para nosotros, pero otras son favorables a nuestro argumento. ¿Cuáles son las favorables? Bueno, la primera es: el cosmos es un sistema ordenado y con equilibrio. O sea, el materialismo, a pesar de su negación de lo espiritual y de Dios y de todas las cosas, sí acepta, sí admite, porque es evidente que el cosmos tiene un orden y un equilibrio. Otra declaración que aparece aquí dice: cosmos significa un sistema ordenado del universo.
Y la tercera, el cosmos es el movimiento de la materia sujeto a leyes. O sea, que hay una fuerza que se convierte en ley para mantener al cosmos en todos los órdenes, tanto en el macro como en el microcosmos, en un orden. Creemos lo mismo, que el cosmos se rige por un orden establecido, pero ¿dónde está la diferencia? Bueno, ya la hemos mencionado. La diferencia está en que este orden, estas leyes, toda esta organización que por naturaleza tiene lo que existe, ellos la achacan a las leyes naturales y nosotros creemos que es el resultado de una inteligencia que las estableció. Vamos al macrocosmos. Vamos a ver, no vamos a ver todas las leyes naturales, porque realmente son muchas. Vamos a ver nada más que dos ejemplos de leyes naturales. ¿Pero qué son las leyes naturales? Bueno, son leyes que formula la misma ciencia. No es, o no que la ciencia las ha creado, sino que ha tratado de explicar a través de ellas la razón del ser del orden y su funcionamiento. O sea, no es que la ciencia ha creado las leyes existen en la naturaleza. Ahora, la ciencia las formula, es decir, les crea una fórmula y una explicación del porqué de ese comportamiento que hay en la naturaleza, porque las leyes naturales, según dicen los mismos materialistas, es la que da lugar al orden y a su funcionamiento. La naturaleza tiene un comportamiento mecánico y estable, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, o sea, hay un comportamiento en la naturaleza que no varía, que siempre es el mismo, y cuando aplicamos ese comportamiento estable a lo que es el cosmos, o sea, a lo que es la naturaleza de los planetas, de los astros y de los soles y todo esto, pues se ve ese comportamiento. Así está el día y la noche, no varía, ese comportamiento es estable, no varía el día y la noche, no varían las mareas, también se comportan siempre igual. La primavera, el verano, el otoño y el invierno también es un comportamiento estable. El ciclo para dar frutos los árboles y las plantas, totalmente estable. El nacimiento, el crecimiento y la muerte de los seres vivos. Así la lista pudiera ser muy larga de cómo es que la naturaleza se comporta de manera mecánica, de manera estable, y siempre hace lo mismo. De ahí, de ese comportamiento estable de la naturaleza, es que los científicos pues entonces sacan las leyes naturales que rigen, según ellos, el universo. Vamos a ver dos leyes naturales como ejemplo, nada más que dos. La primera es la ley de la gravitación universal, que fue descubierta por Isaac Newton. Describe la interacción gravitatoria entre los cuerpos celestes. Ahora bien, ¿por qué los objetos sueltos que están sobre la superficie de la Tierra no salen disparados hacia el espacio? Todo lo que está encima de la superficie de la Tierra está suelto. Eso no está amarrado de nada. Nuestros mismos cuerpos estamos pisando el suelo y no nos vamos de aquí porque hay algo que nos atrae. Y no digamos nuestro cuerpo, las inmensas moles de agua que hay en los océanos también están sueltas, sin embargo no se van hacia el espacio. Inclusive es una realidad que todos conocemos de que la Tierra, el globo terráqueo, no es una masa compacta, es una formación de grandes moles, de capas teutónicas, de enormes piedras que están juntas, que precisamente al ocurrir movimientos o choques de esas enormes masas de rocas, se producen los terremotos, es por lo que se producen los terremotos. O sea, la Tierra no es un globo que está totalmente unido y compacto, está formado por diferentes enormes, podríamos llamar así, enormes piedras que se juntan unas con las otras y forman este globo. Entonces, porque esas piedras no se disparan, no salen hacia el espacio y se desintegra, se desaparece el planeta. ¿Qué es lo que hace que todo esté unido y que lo que está encima de la superficie también esté pegado a la Tierra y no se vaya de aquí? ¿Por qué todas las cosas tienen peso? También es una pregunta interesante, porque nosotros tenemos un peso, especialmente aquellas personas que están un poco gruesas, pues se preocupan mucho por el peso. ¿Por qué pesan más uno? ¿Por qué pesan más los otros? ¿Por qué pesan más? ¿Por qué pesan menos? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del peso, de mi peso, de lo que yo peso, aquí en la Tierra con lo que pesaría en la Luna? Bueno, ya se sabe que yo peso aquí en la Tierra 165 libras, en la Luna pesaría 27 libras.
porque hay una diferencia enorme. Estos astronautas fueron los 3 primeros que viajaron a la Luna en el año 1969. Neil Armstrong fue el primer hombre que puso el pie en la Luna. Y entonces ya este asunto de la diferencia del peso y de que el peso tiene que ver directamente con la fuerza de gravitación, la fuerza de gravedad de un astro, no solamente era una teoría, era una forma que explicaba Newton, pero que a la hora en que viajaron allá se comprobaron que realmente es así. Y eso quedó un poco que grabado en un video que tomaron en ese año, 1969, en este viaje a la Luna. Veamos cómo estos astronautas, a la hora de moverse, pareciera como si no pesaran nada. Esto ocurrió en la Luna en el año 1969, cuando estos 2 norteamericanos pusieron su pie allí y hicieron algunos experimentos. Mire, y se cae como si no pasara casi nada. Es la gran diferencia que hay entre la fuerza de gravedad de la Tierra y la fuerza de gravedad de la Luna. Ese equipo que ellos llevan y el peso de su propio cuerpo aquí en la Tierra casi que sería insoportable. Allí es bien ligero. Ahora bien, esta fuerza de gravedad, cada astro la está lanzando hacia el espacio y atrayéndose unos a los otros, pero no chocan nunca. Orbitan unos alrededor de los otros. ¿Por qué no chocan? Si esta fuerza de gravedad que tiene la Luna, que es inferior a la de la Tierra, ella la está lanzando hacia el espacio y la Tierra está lanzando la suya, que es mayor. ¿Tienen cuánta diferencia? De 165 libras a 27. ¿Qué diferencia tan grande hay de esas fuerzas? ¿Por qué al fin y al cabo la Tierra no atrae a la Luna y la Luna se estrella contra la Tierra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué orden hay establecido en ese movimiento de los planetas para que esto no ocurra? Y el sistema solar, no solamente el sistema solar, las galaxias, todas las estrellas que están en movimiento en el espacio no choquen unas con otras y se forme un caos. No hay un caos, hay un orden en esto. ¿Por qué es eso así? Voy a decir en voz alta 2 cosas que seguro que sabes. La primera es que la Tierra gira en torno al Sol. Y la segunda es que, al igual que la Tierra te atrae a ti gravitacionalmente, el Sol atrae gravitacionalmente a la Tierra. Las conocías, ¿verdad? Así que la pregunta que te hago es esta. Si el Sol y la Tierra se atraen, ¿por qué la Tierra no cae? ¿Por qué no ha sido engullida por el Sol? ¿Qué lo impide? Si no sabes por qué, no pasa nada, porque lo que te voy a contar va a hacer explotar tu mente. La respuesta es que la Tierra está cayendo, y no precisamente lento, lo hace a muy buen ritmo. La magia es que falla la caída. Lo vais a ver muy claro. Imaginad que cojo el Sol y la Tierra y los suelto en el espacio. ¿Qué va a ocurrir? Se van a atraer y a la larga tendremos un choque. Pero, ¿y si además de soltar la Tierra le doy un pequeño toque hacia la derecha? Bueno, la Tierra será atraída por el Sol, pero se irá moviendo hacia la derecha en el camino, impactando en otro lugar. Dependiendo de lo fuerte que sea el toquecito y la dirección en la que se lo dé, puedo controlar dónde caerá la Tierra en el Sol. Pero espera, ¿y si le diera un toque lo suficientemente fuerte como para tirar la Tierra fuera del Sol? ¿Qué sucedería? Pues que efectivamente la Tierra caería hacia el Sol como antes, solo que fallaría la colisión. Pasaría de largo por su lado subiendo hasta la parte contraria del Sol y después volvería a bajar esquivándolo de nuevo. Esta manera tan peculiar de caer y no acertar nunca la conocemos todo el mundo con el nombre de orbitar. Orbitar en el fondo es caer, es ser acelerado en contra de un objeto pero tener la correcta velocidad lateral como para evitarlo. Vamos a volver a verlo más finamente. Gracias al toque que le hemos dado, la Tierra cuenta con una cierta velocidad lateral y, si fuera por ella, se seguiría moviendo en línea recta en esa dirección. Sin embargo, el Sol ejerce una atracción sobre la Tierra, va a tirar de ella. Ese tirón lo que hace es desviar la dirección en la que se mueve la Tierra, lo que ladea su trayectoria. Al siguiente paso, el Sol vuelve a atraer a la Tierra y vuelve a desviar su ruta. La Tierra quiere seguir en línea recta, pero el Sol la obliga a curvar su trayectoria de por vida. Es decir,
que es el Sol atrayendo gravitacionalmente a los planetas quien los mantiene girando estables, sin que se muevan de sus órbitas. Darse cuenta de esto fue uno de los grandes logros del señor Newton. Comprendió que tanto una manzana como la Luna están cayendo, solo que la Luna tiene la fortuna de moverse lateralmente lo bastante rápido como para fallar la caída contra el suelo. Y hablando de otra cosa, ¿quién le dio ese toquecito a la Tierra para que evitara chocar contra el Sol? Bueno, ya quién le dio ese toquecito a la Tierra, todas estas personas y este autor, en su exposición en el video explica, dice que el toquecito no se lo dio a nadie, sino que eso ha existido siempre así en el mundo, en la naturaleza, y que funciona de esa manera. Sin embargo, no hay, vamos a ver nosotros cuando vemos la segunda parte de esta asignatura, la causa primera, que no hay efectos sin causa. Todos los efectos tienen una causa que los provoca. Entonces, ¿quién le dio el toquecito? Es una pregunta válida. No es que siempre existe así. ¿Alguien le dio el toquecito? Y ese toquecito precisamente es otra de las leyes descubiertas por Newton, que es lo que hace que la Tierra, al fin y al cabo, no caiga hacia esas dos leyes. La ley de la gravitación universal y esta otra que vamos a ver son las dos leyes que hacen que la Tierra y todos los planetas giren alrededor del Sol y así no choque ninguno. La Luna gira alrededor de la Tierra. Vamos a ver que la segunda ley de Newton se llama la ley de la inercia. Esta ley establece que un cuerpo permanecerá en un estado de reposo, velocidad cero, o de movimiento rectilíneo a velocidad constante siempre y cuando una fuerza externa neta no actúe sobre él. Por estas dos leyes, la ley de la gravitación y la ley de la inercia, son las que dan lugar a esta ley de la gravitación de los planetas. Vamos a ver este asunto de la ley de la inercia. El impacto histórico de las leyes de Newton reside en el hecho de que explica con las mismas leyes el movimiento de los planetas, el movimiento de los astros y los fenómenos que suceden en el planeta Tierra. Por primera vez en la historia se tenía claro que las leyes que rigen el firmamento y las que rigen en nuestro planeta son las mismas. Muy bien, experimentor, y ya estamos listos para hacer un reto muy especial. Fíjate con atención, tú que estás en tu casa y Eli aquí en el estudio. Tengo aquí una carta, común y corriente. Y tengo también una moneda. Te la voy a dar a ti para que la inspecciones y veas que no hay nada extraño en la moneda. ¿Conforme? Conforme. Muy bien, la carta. ¿Conforme? Pero me la has dejado mordida ahora. Perdón. No importa, el experimento tiene que salir igual. Vamos a colocar la moneda encima de la carta de esta forma. El reto consiste en lo siguiente. Hay que tratar de sacar la carta sin que se mueva la moneda. ¿Crees que eso sea posible? Haz una hipótesis en tu casa. Una hipótesis es una idea que tenemos los científicos de qué es lo que puede ocurrir. Presta atención. 3, 2, 1... ¿Viste lo que pasó? La moneda no se movió. ¿Sabes por qué es esto? Por el principio de la ley de la inercia. ¿Qué es la inercia? Es una de las 3 leyes de Isaac Newton. Newton determinó que todos los cuerpos tienden a permanecer en el estado en el que se encuentran. Si se encuentran en estado de movimiento, tienden a permanecer en movimiento hasta que alguien o algo los detenga. Si se encuentran quietos, tienden a permanecer quietos hasta que alguien rompa su estado y los haga moverse. Y ahora vamos a hacer un experimento para comprobar la ley de la inercia. Aquí tenemos 2 botellas, están colocadas en perfecto equilibrio, pico contra pico, con un billete al centro. El reto consiste en lo siguiente. Hay que tratar de sacar este billete de entre las 2 botellas sin que las botellas se caigan. Y como es tan sencillo usando la ley de la inercia, lo va a hacer Jelly. Lo voy a hacer yo y se supone que las botellas no se pueden caer porque la ley de la inercia dice que los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. La fuerza no va a ser aplicada sobre las botellas, así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Estás segura? Sí. Ok. Haz la cuenta regresiva, por favor, Ricardo. Es que me pongo nervioso. Es que estoy muy concentrada. Muy bien. 3, 2, 1, un ratito. Ah, ¿qué
pasó? Recuerda que debes confiar en la ley de la inercia. Yo confío ciegamente. Esto lo... 3, 2, 1, ¡va! Te has emocionado tanto que te has olvidado de decir cuál es la explicación. Me emocioné. Los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos a menos que haya una fuerza que actúe sobre ellos. En este caso, la fuerza no fue aplicada sobre las botellas, sino sobre el billete. Así es, y las botellas se quedaron en el mismo sitio porque están quietas, a menos que una fuerza actúe sobre ellas. Y estoy listo para seguirte explicando más acerca de la inercia. Tengo aquí en mis manos un huevo que hemos cocinado. Está duro. Fíjate lo que ocurre cuando lo hacemos girar. Lo detengo y lo suelto. Y se queda detenido. Mira en cambio lo que pasa con este segundo huevo. Este de aquí no está cocinado, está crudo. La clara y la yema se están moviendo libremente en su interior. Mira lo que pasa cuando lo hacemos girar. Lo detengo y sigue girando. ¿Qué es lo que está pasando? La ley de la inercia nos dice que los cuerpos que están en movimiento, como la clara y la yema que se encuentran dentro del huevo crudo, tienden a seguir moviéndose. Cuando yo paro el huevo, la clara y la yema siguen girando y por eso cuando lo suelto, otra vez retoma su movimiento. Y así es como funciona la ley de la inercia. Y ahora vamos a seguir demostrando la ley de la inercia, pero con un experimento más espectacular. Recuerda que Newton dijo que los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos, como esta columna de ladrillos de madera que tengo aquí. Todos están separados y el ladrillo que tenemos abajo es de color rojo. Lo que vamos a tratar de hacer es golpear con esta comba el ladrillo que está al costado para tratar de que el ladrillo rojo salga sin que se caiga la columna, aprovechando su inercia. ¿Listos? 3, 2, 1, ¡pa! Como puedes ver, la columna permaneció quieta porque los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. Y así hemos demostrado que Isaac Newton tenía razón. La ley de la inercia y la ley de la gravedad combinadas logran la maravilla de que todos los astros mantengan sus órbitas en el espacio sin chocar unos contra otros. O sea, la ley de la inercia hace que el cuerpo celeste se mueva en línea recta, mientras que la ley de la gravedad actúa sobre ese mismo cuerpo para atraerlo hacia él, y eso hace la órbita, eso hace el movimiento. Y gracias a eso es que todos los astros se mueven unos alrededor de los otros. Pero esas leyes, ¿quién las estableció? Esas leyes están, el hombre lo que ha hecho es descubrirlas, pero ellas están allí, existen de esa manera. Estas leyes no son leyes físicas, son leyes intelectuales. ¿A qué nos referimos con eso? La ley de la gravitación universal, la ley de la inercia y otras leyes que rigen el universo son leyes intelectuales por el simple hecho de que no funcionan mediante algo físico. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo una mesa y quiero organizar un sistema solar y pongo en el centro una esfera con un imán que va a representar el Sol, y logro poner otros imanes de acuerdo con su tamaño a la misma distancia en que ellos no son atraídos uno contra otro. Usted sabe que ahora uno pone un imán uno frente al otro y entonces lo va colocando de tal manera en que hay un punto en el que ya se atraen y chocan. Pero si yo lograra poner esos imanes en un punto en que no chocaran, si se estuvieran atrayendo uno con el otro, pero que llegaran a no chocar, entonces yo tendría organizado un sistema solar encima de la mesa. Pero no es esto lo que sucede con la gravitación universal. No es que en el centro de los astros hay un enorme imán que atrae a nosotros. La gravitación universal es el resultado de una disposición, de una orden, de un mandato. O sea, no es que en el centro del Sol hay un enorme imán que atrae a la Tierra y que en el centro de la Tierra hay otro imán que también hace contrapeso y atrae al Sol y se forma un equilibrio entre los dos imanes. No es eso. Es que
hay una ley establecida por una orden, por un mandato que ha sido dada. En este orden, ¿se pudieran comparar las leyes naturales con las leyes humanas? Vamos a comparar. Vamos a suponer que, vamos a tomar como ejemplo la ley del tránsito. Si yo conduzco mi automóvil y cuando llego a una intersección está puesta la luz roja, paro. ¿Por qué es? ¿Por qué paro allí? Es porque hay una barrera, hay un obstáculo que me impide continuar, es porque hay una ley, pero esa ley no está representada ahí en un obstáculo, en una barrera, está representada en un concepto de una institución legal que estableció la ley y que yo no puedo continuar. Después que pone la luz verde, pues yo continúo porque la ley me lo permite. O sea, las leyes son de carácter intelectual, no son de carácter físico. Las leyes se obedecen porque hay instituciones o personas que las han puesto y uno está sujeto a ellas, pero no físicamente, está sujeto a ellas intelectualmente. Bueno, igual pasa con estas leyes de la naturaleza en los astros, la ley de la gravitación y la ley de la inercia. No están funcionando porque haya algo físico que las haga funcionar así. Precisamente este científico del que hablamos en la clase anterior, que estaba inválido en un sillón de ruedas, estaba detrás de encontrar la explicación, el porqué, de dónde procede, por qué se da, porque ellos no pueden pensar que existan leyes intelectuales. Ellos en su materialismo, en su negación de Dios, lo que creen que estas leyes obedecen a cierto orden físico establecido en la naturaleza y detrás de eso están. Llegó al fin y al cabo a morirse diciendo que a lo mejor no encuentran la razón de ser ni descubren al fin y al cabo porque el comportamiento de la naturaleza sea tan enigmático, tan misterioso que al fin la ciencia no lo pueda descubrir. Pero precisamente detrás de eso ellos están, porque no pueden concebir, no pueden aceptar que esto tenga un orden establecido y que las leyes establecidas no sean físicas, sino sean leyes de un carácter intelectual, porque detrás de ellas hay un legislador. El hombre puede estudiar estas leyes y llegar a comprender las previsiones de ellas mediante el estudio de la física, haciendo cálculos con fórmulas matemáticas como hizo Newton. Pero ninguno de esos cálculos fundamentados en las masas y las distancias de los astros son la causa real del funcionamiento, es solo el conocimiento de cómo funciona, pero no es la causa de su funcionamiento. La causa está en una orden dada, en una disposición establecida por el Creador. Algo de esto nos dice el libro de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan juntas todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Proverbios 8, 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando fijaba los límites al mar, para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Vamos entonces a considerar un poco el microcosmos. Ya vimos cómo el macrocosmos está sujeto en estas dos leyes que vimos nada más a un orden intelectual, a un orden espiritual, de una orden espiritual, para que las cosas funcionen sin el caos, sino que todo funcione correctamente. Vamos al microcosmos, que es el mundo de lo pequeño, el mundo de las moléculas, de los átomos, y ver que también ahí hay un orden establecido. ¿De qué idioma procede y qué significa la palabra átomo? Ya eso lo vimos en las primeras clases de introducción. Procede del griego y significa indivisible. ¿Qué es un átomo? Bueno, pues es la partícula de materia más pequeña que existe. ¿Quién fue el primero en concebir el átomo? Bueno, un filósofo, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se llamó? Demócrito. Fue un filósofo griego que nació en el siglo V a.C. Ahora, ¿quién recuerda la reflexión filosófica que tuvimos aquí para demostrar que el átomo puede ser concebido racionalmente? ¿Recuerda la reflexión que tuvimos cuando explicamos la ruptura de una hoja de papel y romperla
hasta que ya no se pueda romper más, porque si se rompe lo último que hemos roto, pues va a desaparecer. Pues ese es un concepto de la mente, de la razón, para concebir el átomo. Hasta hace poco, el átomo jamás estuvo a la vista de un científico. Los átomos fueron invisibles. El átomo fue una creación racional de la mente, casi que un invento de la mente humana, aunque existe en la realidad. ¿Qué evidencias podemos tener nosotros? Y quiero hacer esta reflexión porque el asunto del átomo y las moléculas es tan extraordinario que nos pareciera como cosa de ficción, no es ficción. ¿Qué evidencias podemos tener nosotros de que el átomo y las moléculas son una realidad? Porque bueno, los astros los vemos, pero no vemos los átomos y las moléculas, pero ¿son reales o no son reales? Bueno, una de las evidencias más grandes que hay es la explosión atómica a la que tanto tememos. Cuando los físicos, los científicos logran una explosión atómica, lo están haciendo en base a un conocimiento, a un concepto que tienen del átomo. Si esto se logra físicamente, realmente, es que el concepto es cierto. También existen las termonucleares, son instalaciones para producir electricidad, pero con energía atómica. También tenemos algo muy común y muy corriente, la electricidad, esto que nos está alumbrando. ¿Qué cosa es la electricidad? Bueno, la electricidad no es otra cosa que el paso de los electrones de un átomo al otro y que forman una corriente a través de un cable, especialmente de cobre, que es lo que llamamos electricidad. Bueno, pues este conocimiento y esta creación de la electricidad se debe precisamente a lo que el hombre ha podido investigar acerca del átomo. Es una realidad. Si existe la electricidad y la electricidad está fundamentada en esto, en el paso de los electrones de un átomo al otro, pues entonces eso existe. Porque si negamos eso, negamos que está alumbrándonos una bombilla. Y el otro es algo todavía más común, el fuego. ¿Qué cosa es el fuego? Juntamos madera, papel, lo que sea, y le prendemos fuego, y ese fuego hace que toda esa materia pues se convierta en ceniza. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es una desintegración molecular lo que hemos hecho. Nosotros mismos, sin ir a un laboratorio, en el patio de la casa nuestra lo podemos hacer. Y el fuego no es otra cosa que la desintegración de las moléculas y que se convierte todo el material que tenemos principalmente en carbono, el oxígeno y el hidrógeno pasan al espacio. Eso es simplemente el fuego. Y todavía algo más común y más corriente que nos demuestra la existencia de moléculas y átomos es hacer agua con azúcar. Cuando tomamos un vaso de agua y le echamos unas cucharadas de azúcar, el azúcar se disuelve en el agua, el azúcar deja de ser azúcar granulada, el agua deja de ser un elemento puro y se convierte en agua con azúcar porque hemos hecho una combinación molecular. O sea, desde las cosas más complicadas como es la desintegración atómica hasta un vaso de agua con azúcar, son muestras de que este mundo, este cosmos, este microcosmos de los átomos y de las moléculas existe realmente. Aunque nosotros no sepamos qué es lo que pasa realmente con esto a la hora de hacer un vaso de agua con azúcar, pero estamos como la maestra de filosofía, creándonos un asombro ante las cosas más comunes y corrientes. Vamos a ver la teoría atómica, ¿qué nos dicen las enciclopedias Wikipedia sobre ella? En química y física, la teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia, la cual sostiene que la materia está compuesta de unidades muy pequeñas llamadas átomos. Empezó como concepto filosófico en la antigua Grecia y logró amplia aceptación científica a principios del siglo XIX, cuando los descubrimientos en el campo de la química demostraron que la materia realmente se comporta como si estuviese hecha de átomos. Ahora, ¿cómo es el átomo? Bueno, este señor que tenemos ahí en la foto es uno de los científicos, de los físicos más eminentes del siglo XX, Albert Einstein. Quizás si le hubiéramos preguntado a él, tampoco lo hubiera sabido decir porque en su época el átomo no se veía. En cierta ocasión a Einstein alguien le preguntó que cuáles eran sus herramientas de laboratorio para los descubrimientos que hacía. Y él sencillamente se sacó del bolsillo una libreta de notas y un bolígrafo y dijo que esas eran sus herramientas. O sea, todo lo que Einstein descubrió lo hizo en base a la mente, a los razonamientos, a pensar, porque realmente en el mundo del laboratorio él no estuvo. Todo lo creó pensando cómo debían ser las cosas mediante cálculos físicos que hacía, que nosotros no podemos entender. Pero en ese entorno de imaginar las cosas basado en los descubrimientos matemáticos que hacen, pues el átomo se concibe de esta manera. Esto no es el átomo realmente, como él es en la realidad, porque ya digo, ahora con ciertos microscopios como el que vimos al principio, es que se están logrando ver algunos átomos.
pero se ha concebido de manera racional el átomo así, compuesto por un núcleo donde hay unas partículas subatómicas con otras partículas alrededor del núcleo moviéndose rápidamente. Estas partículas internas se llaman neutrones, que no tienen carga ninguna de energía, los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones alrededor del núcleo, que tienen cargas negativas. Todo esto está en un movimiento constante y en unas energías concentradas extraordinarias como pudieran estar el sistema solar. Esto es un sistema solar en muy pequeña dimensión. Pero están precisamente, ¿en qué consiste la explosión atómica? En romper ese núcleo del átomo. Cuando se rompe ese núcleo, por eso se llama explosión nuclear, cuando ese núcleo se rompe mediante un procedimiento que hay en la física, esa energía concentrada en el núcleo se convierte en energía suelta y es la explosión atómica, energía sin control ya. Mientras está en el núcleo del átomo está controlada, es una energía controlada, pero cuando ese núcleo se rompe es una energía incontrolada que produce una onda expansiva y una ola de calor horrible que destruye hasta una ciudad entera. Bueno, esa es la idea que hay sobre el átomo. Ahora bien, el átomo es la partícula de materia, ya lo dijimos, más pequeña que puede existir en un elemento químico simple, y aquí hay otro concepto nuevo que vamos a considerar, nuevo aquí en apologética. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes lo conocen por la escuela, que es un elemento químico simple. Es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, o sea, que si hay átomos, si hablamos de clases de átomos, quiere decir que todos los átomos no son iguales. Entonces la materia que está constituida por una clase determinada, particular, de átomos, nada más que de ese átomo, de esa clase, es eso un elemento químico simple. ¿Cómo es que se diferencian los átomos en distintas clases? O sea, cómo un átomo puede ser de una clase y otro de otra clase para formar elementos químicos simples diferentes uno de otro. ¿En qué consiste la diferencia? Por el número de protones que tiene en su núcleo. O sea, la cantidad de protones que un átomo tiene en su núcleo es lo que hace la diferencia entre uno y otro. El número de protones en el núcleo determina las propiedades químicas del átomo y qué elemento químico es. Y es aquí donde comienza la maravilla del orden en el átomo, porque no estamos dando aquí una clase de física, no una clase de química, ni nada de eso. Estamos tomando esto como ejemplo para demostrar que igual que en el macrocosmos, en el microcosmos existen leyes que rigen el orden de este mundo súper pequeño, que forman un orden. Y ese orden, ya vimos, no puede ser traído más que por la inteligencia. Vamos a ver, el hierro y el cobre son dos metales totalmente diferentes, en tanto en textura, como en color, como en el uso que se le da a cada uno. Ahora, ¿en qué consiste la diferencia entre el hierro y el cobre? El hierro y el cobre son dos elementos químicos simples y son diferentes hasta en el color por una razón. Es que en el átomo de hierro hay 26 protones. El hecho de que en el átomo de hierro haya 26 protones es lo que lo hace hierro, mientras que en el átomo de cobre hay 29 protones y es lo que lo hace cobre. Si se lograra, que eso no se ha logrado, pero si se lograra, en el futuro la ciencia lograra ponerle 3 protones al átomo o a los átomos de hierro, convertirían el hierro en cobre, o viceversa, si se lo quitan el cobre, se convertiría el cobre en hierro. O sea que lo que hace al hierro tal y al cobre tal son la cantidad de protones que tienen en su núcleo. Ahora, la maravilla del orden en el átomo todavía es mayor y más asombrosa. Esto es asombroso ya, que hay una diferencia entre un elemento químico simple y del otro en una cosa tan sencilla como la cantidad de protones, de 3 protones que puede haber en su núcleo. Ya es una maravilla de un orden establecido, pero todavía esta maravilla es más asombrosa, es mayor cuando consideramos esto. Solo existen, fíjense bien, solo existen 118 elementos químicos simples. Y aquí vamos entrando en la gran maravilla del orden en la naturaleza en este aspecto del microcosmos. Solo existen 118 elementos químicos simples, pero todavía de esos
94 existen en la naturaleza. Los otros 24 se han obtenido en laboratorio. O sea, tenemos que descartar 24 porque los 24 no están en la naturaleza. Solamente en la naturaleza, en física, existen 94 elementos químicos simples, nada más. Y eso lo podemos encontrar en cualquier tabla periódica que estudiemos en química, que hay 94 elementos químicos simples nada más. Ahora, y esto está en letra roja porque es lo más importante, todas las sustancias compuestas que hay, las cuales suman millones, se forman a partir de la combinación de esos 94 elementos que están en la naturaleza. Y aquí está el orden extraordinario. ¿Cómo es posible que haya una combinación tan ordenada, tan perfecta, tan equilibrada entre estos 94 elementos para que combinándose unos con otros den lugar a todas las millones de sustancias que hay en el mundo y que son necesarias para la vida y para el desarrollo, para tantas cosas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es posible que puedan existir con 94 elementos millones de fórmulas, de combinaciones para dar lugar a tantas sustancias? ¿Quién hace eso? ¿Quién estableció ese orden así? Por ejemplo, nosotros tenemos dos átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón nada más. Es el elemento químico más liviano. Ahora, tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un elemento químico simple. Y por el otro lado tenemos un átomo de oxígeno que tiene 8 protones en su núcleo, 8 neutrones y 8 electrones. Ahora, cuando esos dos átomos, o sea, esos dos elementos químicos simples, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, se mezclan, se juntan, se combinan, se forma un elemento muy necesario que todos hemos visto aquí y que ya hemos considerado. ¿Qué se forma? ¿Qué elemento químico es el que se forma aquí con esta combinación? Bueno, pues una molécula de agua, el agua común que tomamos, el agua que usamos constantemente. Se da gracias a la combinación en la naturaleza del hidrógeno y del oxígeno, que son dos elementos químicos simples que al juntarse dos y uno forman el agua. Y así cada elemento de esos 94 se combinan unos con otros y forman una enorme cantidad de sustancias. O sea, por la combinación de estos 94 elementos simples en una multitud de fórmulas diferentes, llegan a existir millones de sustancias compuestas. Así también tenemos, por ejemplo, un átomo de sodio, que tiene 11 protones en su núcleo. Ponemos al lado un átomo de cloro que tiene 17 protones, lo juntamos a los dos. ¿Qué se da? Como resultado de esta combinación del sodio y el cloro, el cloruro de sodio, que es sencillamente la sal común, la que le echamos a la comida, la que comemos con las ensaladas. O sea, también la sal común es una sustancia compuesta por dos elementos químicos simples que son el cloro y el sodio. Y otro ejemplo, tenemos 12 átomos de carbono. 12 átomos de carbono. Tenemos 22 átomos de hidrógeno y tenemos 11 átomos de oxígeno. La combinación de esto es la fórmula C2, 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno, 11 átomos de oxígeno, queda como resultado de esa combinación. De esos tres, de los 94, 3 elementos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el azúcar común, esa que nos hace engordar y que tanto nos gusta. Y así vamos a encontrar que la combinación de todos estos 94 elementos le están dando lugar y dan lugar a millones de sustancias compuestas como el azúcar, como el agua, como la sal, que existen en la naturaleza. Ahora bien, vamos a trasladar esta idea, este concepto que hemos adquirido, este conocimiento que teníamos desde antes algunos, sobre la composición y la combinación del microcosmos a la creación, a lo que Dios ha hecho. Y vamos a considerar que la creación no es estática sino dinámica. Y vamos a ver en qué consiste el dinamismo ese de la creación. Dice en Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Leemos esto con alguna frecuencia los sábados, quizás nunca le prestamos atención a que dice que estaba desordenada y vacía. Era el caos lo que existía. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando creó? Puso orden en el caos.
Así de simple. En Génesis 1:11, en el tercer día dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es lo mismo que ocurre ahora, bueno, no lo mismo, pero es muy parecido a lo que ocurre ahora. Esto que Dios hizo al poner orden en el caos, y que de ese caos, de ese desorden vacío, surgiera una enorme cantidad de vegetación, de un mundo vegetal extraordinario, hermoso, de flores, de frutas, de plantas. Ocurrió en aquel momento algo que pasa hoy, también parecido. Veamos esto. Cuando una pequeña semilla como un frijol comienza a germinar, está ocurriendo un fenómeno de combinación de átomos y moléculas que en un principio, cuando no existía la semilla, fue lo que Dios hizo para que germinara de la tierra. De esos elementos químicos simples que había en la naturaleza, en la tierra, como mineral, Dios formó la vida. Y esos átomos y esas moléculas se fueron combinando y fueron dando lugar a las plantas que crecieron sobre la tierra. Ahora, en el día de hoy ya esta planta ha crecido a ese punto, pero ¿de dónde tomamos todo eso? ¿De dónde tomamos ese cuerpo que va creciendo? Están en la naturaleza, que son muertos, que no tienen vida, hidrógeno, el oxígeno, lo que están en el aire, el carbono, el cobre y todos los demás minerales que están en la tierra, no son seres vivos. Hay una combinación de esos átomos y esas moléculas para convertirse en células, que esa planta germine y que se convierta en un ser viviente. Porque hace eso, ¿qué orden establecido hay para que eso ocurra? El orden lo puso Dios al principio, cuando estaba desordenada y vacía, en el caos. Dios lo que hizo fue echar a funcionar las moléculas y los átomos que se combinaron de manera milagrosa por su poder, por la vida que Él puso en el mundo. Y surgiera entonces la vegetación, que es un aspecto de la vida en la tierra. De igual manera en que fue creciendo la planta mediante la combinación de átomos y moléculas extraídas de la tierra, crecieron las raíces, dando lugar a la vida subterránea de la planta. Digamos que algo parecido a esto fue lo que ocurrió cuando Dios dijo esto: produzca la tierra hierba verde. No había semillas en ese tiempo, pero Dios creó las plantas de la misma manera, con la misma función que hoy se crea cuando hace una semilla, con la combinación de átomos y moléculas que hay en la tierra. ¿Ya ven ahí? Que es un tremendo, tan maravilloso, que esa combinación de las plantas dé lugar a esta hermosura de la vegetación. De igual manera ocurrió en el quinto día. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. De igual manera, de la tierra y del mar comenzaron a surgir animales, y después el hombre, por una combinación físicamente, en el aspecto físico, por una combinación de los elementos químicos simples que dieron lugar a seres vivos. En el sexto día dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes y según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Del agua y de la tierra, de los elementos químicos simples que había en ambos lugares, Dios creó la vida. Por ejemplo, cuando sembramos una semilla, yo tomo una guayaba, la pico, le traigo las semillas y siembro en mi patio,
las semillas de guayaba y me dan una plantita. Pero al mismo tiempo puedo tomar una naranja, extraer su semilla, sembrarla en mi patio también, cerca de sembrar la guayaba, y me nace la plantita de naranja. Después esas dos plantas crecen y juntan sus ramas y juntan sus raíces. Pero ¿por qué motivo? Si los minerales que hay en la tierra son los mismos para las dos, porque no es que en una parte del patio hay minerales para producir naranjas y en otra parte del patio hay minerales para producir guayabas. Toman las dos plantas los mismos minerales, los mismos átomos, las mismas moléculas de los elementos químicos simples. Toman los mismos elementos del aire, hidrógeno y oxígeno, pero una fabrica guayaba y la otra fabrica naranjas. ¿Por qué? Porque hay un orden establecido en la semilla. En la semilla de la naranja y en la semilla de la guayaba, como en la semilla del mango y del otro, de todos los frutos, hay un orden ya puesto en la naturaleza de ellas que las va a hacer combinar los mismos elementos químicos simples que hay en el aire y en la tierra para producir lo que cada una tiene que producir. Y eso es realmente una maravilla extraordinaria del orden establecido por Dios en la naturaleza. De igual manera ocurre cuando una madre engendra a una criatura y nace. Así tenemos que cuando una mamá concibe en su vientre un bebé, lo que se prende ahí en su seno es una partícula de materia microscópica, formada por átomos y moléculas, la primera célula, que en 9 meses irá creciendo, gracias al movimiento y a la fuerza que darán como resultado la combinación de esos átomos y moléculas. Primero formando células de sustancias complejas, después tejidos diferentes, más tarde órganos definidos, hasta lograr la maravilla que es el cuerpo humano. Como en una semilla están encerradas misteriosamente las leyes del orden, introducidas en la creación dinámica para la reproducción, así el vientre materno tiene establecidas de antemano esas mismas leyes del orden para la procreación de la raza. ¿Quién guía a los átomos y a las moléculas, constantemente en movimiento, para que esos elementos químicos simples realicen las combinaciones correctas, sin equivocaciones, sin fallos, para que, en 9 meses, con los alimentos que la mamá come, con el agua que se toma, con el aire que respira, se forme una criatura? ¿Quién estableció ese orden en la fuerza y en el movimiento de la materia? En los átomos y en las moléculas invisibles, las leyes de la física y de la química rigen su estructura, el equilibrio de sus fuerzas gigantescas, y el movimiento de sus partículas, para crear el orden. Si estas leyes no existieran, lo que habría sería el caos, no el orden. Y un buen día el guayabo estaría dando naranjas, o el naranjo produciendo guayabas. O un bebé nacería con 2 hojas de árbol, en lugar de ojos. Ahora bien, estas leyes son intelectuales. Detrás del orden, obligatoriamente, siempre van a estar la inteligencia, la voluntad y el poder. Excluyendo estas 3 entidades, no es posible explicar racionalmente el orden. Detrás del orden que vemos en el universo, sin lugar a dudas, está el gran ordenador. Detrás del orden está Dios. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.